Las mujeres trans han sido las eternas olvidadas. Ellas fueron las que lanzaron las primeras semillas en Stonewall y las que a finales de los 70 en Barcelona alzaron sus voces, por primera vez, en un orgullo LGTB clandestino. Sus reivindicaciones desde la disidencia de género por una libre identidad y orientación deben revalorizarse y dignificarse. Muchas siguen siendo asesinadas y vejadas a causa de la transfobia. La violencia contra las personas trans se une al machismo y racismo, motivo por el cual el grueso de las víctimas de esas violencias son mujeres. Hoy las recordamos en este Día de la Memoria Trans, conmemorado por primera vez por Gwendolyn Ann Smith, en respuesta del asesinato de Rita Hester, en noviembre del 98. Un día para recordar a las personas que han sido asesinadas en nombre de la transfobia. El Día de la Memoria Trans es un día en el que las personas trans no celebramos nada, sino simplemente todo lo contrario. Es un día en el que recordamos pues, las muertes de las personas que son trans, que por el hecho de serlo han sido asesinadas en el mundo, y solo los casos que se han reportado, porque hay muchísimos casos de muchos países que no tenemos y que, por ejemplo, en África solamente, creo que Sudáfrica el país que da datos, los demás países no lo dan. Pasa lo mismo en Asia, en muchos países. O sea, solamente vamos a ver unos datos que cada año se incrementan más. El año pasado creo que fueron 300 muertes y bueno, pues vamos acumulando muerte tras muerte solamente por el hecho de ser personas trans. Es este 20 de noviembre, el de la memoria trans. Es necesario enfrentarnos y mirarnos en nuestros propios espejos, esos que a veces no queremos sentirnos reflejadas ni reflejados, ¿no? Del reguero de asesinatos que hay a lo largo de todo el planeta cada año. El año pasado, el 2019, fueron más de 300 asesinatos de personas trans constatados, que se sepa, porque las cifras serían tranquilamente un 50% más de todos aquellos que no han sido notificados. Pero es que desde el 2008 van más de 3.000 personas trans asesinadas a lo largo y ancho de este mundo. Es ese duro espejo donde no nos queremos mirar y donde es necesario que nos miremos. Yo creo que hay algo muy importante de recordar, es decir, de poner días así, y es ser conscientes de lo que no teníamos, ¿no? y de lo que hemos logrado, ¿no? Y de que días así, antes no es que fueran de memoria, es que era la desmemoria, porque pese a que teníamos una historia LGTBQ, no existe, esa historia no se estaba plasmando, no constaba, ¿no? Entonces creo que por lo menos es importante celebrar ya el hecho de ser conscientes. Bueno, yo pienso que para empezar este día ni debería de existir, porque se nos debería de respetar el derecho a existir, el derecho a ser a todas las mujeres trans. Pero desgraciadamente la sociedad se toma la justicia por su cuenta, no les gusta que una sea feliz, y que una luche por mostrarle al mundo la mujer que realmente es. Y eso es lo que a muchas personas les incomoda, es lo que les da esa permisibilidad de violencia en contra de la mujer, es la que hace que se nos asesine a las mujeres trans. Y lo peor del caso es que la sociedad no nos considera mujeres, o sea, no se nos da el respeto a nuestra integridad, a nuestra identidad, y es una vejación. Y para empezar, no me gustaría que existiera el día de conmemorar a todas las compañeras que han sido asesinadas. Días como hoy son imprescindibles, o sea, la memoria tiene que estar siempre presente. No podemos olvidarnos de aquellas que nos abrieron el camino, nos lo allanaron, nos auparon, nos hicieran que fuera más fácil para nosotras obtener los derechos y las libertades que todavía no están al 100%, pero que cada vez estamos más cerca de conseguir. Pues supongo que en principio todas las compañeras que han quedado atrás, que han muerto, muchas veces de forma violenta, por ser quienes eran. Me encantaría poder decir que estamos recordando cómo eran las cosas hace mucho tiempo,
pero esto está pasando ahora. Y hay como una inercia, un interés social porque siga siendo así, como si ese fuera nuestro destino natural, como si las personas trans, sobre todo las mujeres trans, que son las que suelen ser más frecuentemente víctimas de esta violencia asesina por el mero hecho de ser mujeres trans, como si ese fuera el lugar que por naturaleza nos corresponde. Esto está cambiando y las personas trans empezamos a representar otras realidades en el contexto, en el tejido social. Bueno, pues hoy se supone que recordamos a las víctimas trans que han sido asesinadas. En algunos casos que han sido asesinadas y en algunos casos que se han suicidado. O sea que realmente es como un asesinato institucional, realmente. Entonces eso es lo que se supone que se recuerda hoy, aunque más vale que no se tuviera que recordar algo así, ¿verdad? Este día es importante porque la memoria en general es importante para no caer en el olvido y recordar que de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces es importante, para mí es importante recordar todas las compañeras, compañeros y compañeras que se han quedado por el camino luchando por lo que hoy podemos conseguir las nuevas generaciones, ¿no? Entonces me parece importante porque al final se visibiliza más al colectivo y se demuestra cómo es el colectivo de verdad y se rompen un poco los estigmas. Sobre todo para señalar que el odio existe y que aún nos siguen esquilmando a lo largo de todo el planeta, pero también recordar y rememorar todas aquellas personas que se han ido. Es nuestro deber reconocer todas estas vidas que se han apagado por el camino y que nos dice que la lucha continúa, que está muy lejos de que esa batalla sea finalizada. La batalla por la plena inclusión, por la igualdad, por los derechos, por la no discriminación, por no ser señaladas, por no ser estigmatizadas, por no mandarnos a una esquina, por no segregarnos, en una palabra, por la plena igualdad real. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando y, por supuesto, tenemos que seguir recordando a todas aquellas personas que nos han dejado y nos han dejado víctimas de los asesinatos, del odio y de otras tantas circunstancias más. Por un lado, la importancia de hacer justicia, ¿no? Porque se ha hecho poco y se ha hecho mal. Entonces, creo que es importante que se empiece a crear una nueva literatura, unos nuevos personajes, una nueva ficción que sane un poco todo lo que se había hecho, ¿no? Tanto en la literatura como en otros medios de comunicación o de entretenimiento. A nivel cultural, la cultura no se ha portado siempre bien con las mujeres trans, con el colectivo trans en general, pero siempre recalco mucho las mujeres porque ha sido, pues, empezando ya por una cuestión de misoginia, mucho más estigmatizable, ¿no? Entonces, creo que desde hace un tiempo, salvo honrosas excepciones de mucho tiempo atrás, se empieza a visibilizar de manera positiva. La memoria trans no solo afecta a las personas transexuales, creo que afecta a toda la sociedad. Es toda la sociedad la que gana con el recuerdo del trabajo que han hecho las que han venido antes que nosotras, ¿no? Creo que la sociedad se nutre también de la libertad y de los derechos que vamos consiguiendo poco a poco. Es importante porque a mí me ayudó bastante leyendo la historia de Silvia Rivera y Marsha P. Johnson, me ayudó bastante a contextualizar un poco todo lo que engloba el término trans y todo lo que conlleva y de dónde viene y por qué surge. Entonces, a mí me parece importante porque así tenemos conciencia de dónde salimos, que se demuestra que es algo real que lleva viviendo llega en nuestras sociedades un montón de tiempo. Bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo para las familias, ser conscientes de que en algunos casos las personas trans tienen un riesgo de exclusión muy fuerte, pero sobre todo tienen
corre riesgo su vida. O sea, que eso es algo que habitualmente las familias sí lo piensan, pero no lo asimilan. Pero sí que en el caso de los suicidios es un índice muy alto y a veces las familias no son conscientes cuando están apoyando, en este caso a sus hijos o hijas o hijes, ¿no? De esa situación que es a veces urgente, ¿no? Hay familias que por el miedo a enfrentarse a la sociedad y el vértigo que sienten a veces frenan este proceso, ¿no? de ser una misma o uno mismo, ¿no? Y entonces en ese proceso a veces las familias, yo creo que tenemos un poco de responsabilidad, que tenemos que apoyar, que tenemos que estar ahí, porque en estas situaciones es bastante difícil. Lo único que son vidas de personas, de seres humanos, que solamente por el hecho de ser quienes son, pues la gente tiene, no sé, tiene odio, tiene rencor y acaba con ellas. Entonces, sí, es una punta del iceberg. Hace 2 años, concretamente cerca de aquí, de donde estamos, pues una chica rumana, con nombres, como era extranjera no tenía el nombre cambiado, fue asesinada por su pareja y no consta en ningún sitio. Desde la marginación social y laboral con tasas de paro de más del 80%, o la necesidad de presentar informes patologizantes hasta los abusos policiales y sociales que siguen vertiendo sobre sus cuerpos. Y algunas seguimos vivas porque hemos tenido que exiliarnos de nuestros propios países, de nuestra propia comunidad, porque incluso hasta familiares se atreven a amenazarte, ¿no? Porque en el caso mío, yo tuve 2 tíos, tanto por parte de mi padre como por parte de mi madre, que me amenazaron porque yo era una vergüenza para la familia en el momento en que me visibilizo en el 2010 como mujer. Y sumado a estas otras amenazas que tengo que recordar, aunque no quiera recordar, es lo que me hace a mí pues huir de mi país. O sea, aunque yo las veía muy en el aire, pero en el momento en que empiezan a tocar a tus amigas, a tus compañeras, a esas líderes sociales que trabajan en la calle, porque a mí me tocó trabajar en el 2012 en un movimiento del Fondo Mundial para prevenir VIH, malaria, y me tocó repartir condones, informar sobre derechos humanos a las compañeras trans que trabajaban en la calle en el norte de México. Cuando empiezo a ver que desaparece una, que desaparece la otra, y que a los 2 días se encuentran el cuerpo de una en una parte, que a los otros días la otra está golpeada en el hospital, y que incluso tienes que hacer colectas para sepultarlas, y que a algunas a lo mejor las asesinan sus parejas, pero como no son mujeres legalmente, se pone riña entre varones. Quieres hacer un observatorio transfeminicidios o para anotar a todas las compañeras trans y resulta que no se puede porque las autoridades no te los permiten y en ocasiones los familiares, las amigas, los amigos no quieren que esta persona que ya fue asesinada fue y vivió como una mujer. Todas las mujeres trans que se han quedado en el camino o han tenido que ya han vivido la lucha cada una a su manera, pero han sufrido las violencias cis-heteropatriarcales y transfobas de las sociedades occidentales. Entonces es importante, ya sea porque recordar a todas aquellas que lucharon por intentar salir de las calles y no lo consiguieron, o todas las que han caído en manos de las agresiones y violencias físicas y asesinatos por el mero hecho de ser o de querer ser. Bueno, sobre todo lo que es muy importante es no olvidar que todavía las personas trans no tienen los mismos derechos, o sea, no hay una igualdad real. Si en general la sociedad es bastante adultocentrista, es decir, no se escucha la voz de los menores, en el caso de la infancia trans es todavía peor. Todo tiene una relación de causa y efecto y evidentemente nadie se suicida porque sí, de las personas trans. O sea, no es el hecho de que seas una persona trans, es el hecho que te agobien, que te asfixien hasta que llega un momento que dices que ya no puedes más,
que ya no puedes más por la tremenda opresión que recibes desde el exterior, que te imposibilitan vivir tu vida, ¿no? Yo recuerdo mucho a una muchacha que conocí en el módulo 3 de Tenerife 2, una prisión de alta seguridad, en la isla en la que nací. Y esta muchacha, después tuve algún trato con ella en la calle, cuando salió, me caía muy bien, se llamaba Iris. Y murió. Yo me enteré poco después, pero no en el momento, y me pareció particularmente insultante que su cadáver hubiera sido encontrado en un contenedor de basura. Fue una cosa como diciendo, venga ya. Yo era trans también, no había hecho mi tránsito, pero era una hermana, ¿no? Y pues en ella pienso. De ella me acuerdo yo. Pues es importante que las recordemos porque al final son las que han abierto camino sin necesidad de ellas de abrir camino. Vivían, yo pienso siempre que ellas se limitaban a vivir su vida, que eso ya era muchísimo. Es que a veces vivir tu vida ya es activismo, no nos damos cuenta. Y yo nunca me achaco el término activista por respeto a toda la gente que sí que realmente lo ha hecho de la noche a la mañana. Pero sí que entiendo que muchas veces ese posicionamiento, ese vivir, simplemente ese vivir, ese pelear, ese comerte marrones, ese vivir injusticias, ha servido para que mucho tiempo después los políticos pongan el tema sobre la mesa. Pero para que los políticos y todo a nivel legislativo se pongan sobre la mesa, ha hecho falta que generaciones anteriores sufran. Es decir, estamos recogiendo la parte positiva de aquel sufrimiento de nuestras generaciones pasadas. Susana Criado, Paloma Barreto, Bárbara Valencia, Mireia Rodríguez, Cristina Rodríguez, Diana Sacayán, Luna Humérez, Rita Ester. Por las que fueron, por las que son, por quienes resistieron desde la marginalidad y por las que nos abrieron el camino tras tantos años de represión. Porque nadie merece vivir con miedo. Porque, como se recoge en la placa de conmemoración de Cristina Ortiz, ellas caminaron para que muchas de nosotras pudiéramos correr.